Me llamo Lucía Martín y tengo 71 años. A esta altura de la vida, uno ya debería estar acostumbrado a las pérdidas, a los silencios, a las transformaciones lentas que nadie avisa, pero hay cosas que todavía duelen como si fueran nuevas, como si pasaran por primera vez. Fui madre soltera en una época en la que eso era casi un escándalo. El padre de mi hijo me dejó apenas supo que estaba embarazada. No se despidió, no preguntó nada. Simplemente desapareció. Yo tenía 25 años y trabajaba limpiando casas en Valladolid. No tenía familia cerca, ni amigos que se quedaran. Solo tenía a ese bebé creciendo dentro de mí y un instinto que gritaba que yo iba a dar cuenta. Crié a mi hijo, Álvaro, con todo lo que tenía, con los brazos, con el cuerpo, con el alma. Me volví una experta en arreglármelas sola, cocinaba de madrugada, lavaba ropa ajena, vendía empanadas en los mercados. Nunca me quejé, porque amaba verlo crecer. Recuerdo cuando Álvaro se enfermó por primera vez, tenía apenas 3 años y una fiebre tan alta que me hizo temblar de miedo. Lo llevé corriendo al hospital, con el cuerpo empapado de sudor y los labios pálidos. Dormí 3 noches sentada en una silla de plástico, sujetando su manita sin soltarla ni un segundo. Rezaba bajito para que se quedara conmigo. Esa fue la primera vez que sentí lo que era el verdadero terror al perder a quien te da sentido. Pero él se recuperó, y yo volví a respirar. Luego vino la escuela, los cumpleaños, las rodillas raspadas, los dibujos en la nevera. Los te quiero, mamá. Cada etapa fue una entrega total. Trabajaba en 3 casas al día. Y por las noches amasaba empanadas para venderlas al día siguiente. No tuve pareja, ni vacaciones, ni lujos, pero tampoco me sentí menos. Mi riqueza era ver a mi hijo avanzar. Cuando me dijo que quería estudiar ingeniería, tomé un préstamo sin saber cómo lo pagarían, pero lo hice. Porque así son las madres, saltamos sin red. El día de su graduación lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Verlo con toga, sonriendo, abrazando su diploma, fue como ver toda mi historia justificada en un solo momento. Pensé que por fin todo ese esfuerzo encontraba su lugar. Luego vino su primer trabajo serio, la boda, los nietos. Daniela, su esposa, era una mujer educada, amable, aunque algo distante. Yo trataba de no incomodar. Llevaba regalos pequeños, dulces caseros, ropa tejida para los niños. Al principio me llamaban todos los domingos, me invitaban a comer, me hacían sentir parte de algo. Pero, poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron breves, casi formales. Hola mamá, ¿todo bien? Te llamo luego. Y el luego, a veces no llegaba nunca. El día de mi cumpleaños número 70, preparé una mesa con lo mejor que tenía. Cociné empanadas de carne, puse flores en el florero. Bueno, me arreglé el cabello. Esperé todo el día, Álvaro no vino. A las 7 de la tarde me mandó un mensaje. Perdón, mamá, fue un día complicado. Te llamo mañana, me dolió. Pero no dije nada. Al fin y al cabo, los hijos crecen, tienen su vida, sus preocupaciones. Intenté convencerme de eso, dejé de llamar todos los días, dejé de insistir, pero la soledad es una cosa extraña. A veces no duele de golpe, sino como un goteo que con el tiempo va erosionando. Empecé a hablar más con las vecinas, a mirar televisión con el volumen bajo, a inventarme tareas para que los días pasaran más rápido. Pensaba, está bien, Lucía, es normal, no eres la única, pero algo en mí empezaba a sentirse invisible. La caída ocurrió un martes por la mañana. Me resbalé saliendo de la ducha y terminé en el suelo, con el cuerpo torcido y el corazón acelerado. No me rompí nada, pero estuve varios minutos tirada sin poder moverme del susto. Lo que más me asustó no fue el golpe, fue la sensación de que si algo grave me hubiera pasado, nadie lo sabría, nadie vendría. No tenía a quién llamar en ese momento. Me arrastré como pude hasta el pasillo y después de un rato logré levantarme. Me senté en la cama, mojada, con una toalla a medio poner, respirando como si hubiera corrido una maratón. No lloré, me quedé quieta, mirando un punto fijo, sintiendo un vacío que nunca había sentido antes. Esa mañana no fue solo una caída física, fue una caída emocional. Algo dentro de mí se quebró, como si, de repente, me hubiera dado cuenta de que ya no era fuerte, ni visible,
ni parte de nada. Llamé a Álvaro esa misma tarde. Le conté lo que había pasado con voz tranquila, sin drama. Esperaba, no sé, que viniera a verme, que se preocupara, que me abrazara. Pero en lugar de eso, su tono fue frío, casi práctico. Madre, esto no puede seguir así. No puedes vivir sola. Me dijo que ya había estado pensando en soluciones. Hay lugares muy buenos, con enfermeras, con gente de tu edad. Podrías estar más segura, más cuidada. Me quedé en silencio. No supe qué responder. Sentí como si me estuviera hablando un médico, un extraño, alguien que no me conocía. Le dije que estaba bien, que solo había sido un susto, que no era necesario exagerar. Pero él insistió, me dijo que había visto varias residencias y que pensaba acompañarme a conocer una. Lo hablamos el fin de semana, dijo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si me hubiera traicionado. El sábado llegó sin sol, estaba nublado, frío, y esa sensación pesaba aún más adentro de casa. Álvaro vino solo, ni los niños, ni Daniela. Se sentó en la cocina, en la misma mesa donde le enseñé a escribir su nombre, donde curé rodillas rotas, donde celebramos su primer trabajo, pero ese día hablaba con otro idioma. Era formal, casi distante. Madre, tenemos que hablar en serio. Esta casa ya es muy grande para ti, y después de esa caída, no podemos seguir así. Le dije que no necesitaba ayuda, que todavía manejaba, cocinaba, que todo estaba bajo control. Él me miró con una mezcla de compasión y prisa. Es que no puedes seguir viviendo sola. No es seguro. Daniela está embarazada otra vez. Va a ser nuestro tercer hijo, y no podemos seguir pendientes de lo que pueda pasarte. Esa última frase me dolió más que el golpe en la ducha. Pendientes de lo que pueda pasarte. Como si yo fuera una carga. Entonces, lo dijo, lo que nunca imaginé oír. Madre, te has convertido en una carga para la familia. Esa palabra me atravesó como un cuchillo lento. Cargan yo, que lo cargué en mi vientre, en mis brazos, en mi vida. Yo, que trabajé hasta el agotamiento para que él tuviera una carrera, un hogar, una familia. Yo, que nunca pedí nada a cambio. Me quedé quieta unos segundos, mirando su rostro. No era tristeza lo que sentí, era algo más profundo. Una mezcla de decepción, rabia contenida, dignidad herida. Me levanté despacio, sin gritar, pero con la voz firme. Le pregunté si de verdad me veía así, como un estorbo, como algo que molesta. Él intentó hablar, justificarse, pero no lo dejé. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento durante años. Le recordé todo lo que había hecho por él, cada madrugada en la que horneaba empanadas mientras él dormía, cada fiebre que bajé con toallas frías, cada juguete que no me compré para que él pudiera tener uno, cada deuda que asumí para pagar su universidad, cada noche sin dormir esperando que llegara sano a casa. Le dije que amor no era comodidad, que el verdadero amor no desecha. ¿Sabes lo que pesa más que la edad?, le pregunté. El olvido, sentirse invisible para quien diste la vida. Él me miraba, pero no hablaba. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era una mezcla de coraje y tristeza. No quería que me viera débil, porque no lo era. Había sido fuerte toda la vida, y en ese momento, más que nunca, necesitaba recordármelo a mí misma. Me acerqué a él y le dije, tú fuiste una carga muchas veces, y jamás te lo eché en cara. Le hablé de sus enfermedades, de sus rabietas de adolescente, de sus crisis de inseguridad cuando no aprobaba un examen. Nunca te abandoné, nunca pensé que eras un problema, porque no lo eras. Eras mi hijo, mi motor, mi razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije más. Me senté frente a él, con la espalda recta y la voz clara. Si ahora soy una carga para ti, dilo, pero no finjas que lo haces por mi bien. No me mientas con dulzura. Hubo un silencio largo, de esos que hacen ruido, y entonces, como si algo dentro de él se quebrara, Álvaro comenzó a llorar, en silencio, como un niño que sabe que hizo algo que no se puede deshacer. Ese día no hubo abrazos ni reconciliaciones mágicas, no hubo promesas ni soluciones inmediatas. Él se fue más temprano de lo habitual, cabizbajo, sin saber qué decir. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando el florero vacío en la mesa. Me sentía cansada,
pero no derrotada. Por primera vez en mucho tiempo, había hablado desde mis entrañas. Había dejado de callar, y eso, aunque doliera, también liberaba. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Al día siguiente, Álvaro me escribió buenos días. Mamá, ¿dormiste bien? ¿Dormiste bien? Era un mensaje simple, pero distinto. Sin prisa, y sin fórmulas, como si, por fin, empezara a escucharme de verdad. Una semana después, volvió a casa, esta vez con una mujer joven, amable, llamada Valeria. Ella vendrá 2 veces por semana para ayudarte con lo que necesites, me dijo. Y agregó, esto no es un reemplazo, es un refuerzo. Yo seguiré viniendo. Me instaló un botón de emergencia de esos que se llevan colgados, por si acaso. Me explicó cómo funcionaba y se aseguró de que supiera usarlo. No lo dije en voz alta, pero por dentro sentí que algo estaba cambiando. No era todo lo que yo necesitaba, pero era un comienzo. Ver a mi hijo moverse por mí sin quejarse, sin obligación, era una pequeña victoria emocional. Después de todo, aún quedaba algo de ese amor que sembré durante años. Daniela, su esposa, no vino ese día, pero en el siguiente almuerzo familiar noté que algo en su actitud también había cambiado. Me trajo un postre que sabía que me gustaba. Me preguntó si necesitaba algo. Dejó que los niños jugaran conmigo en el patio, sin estar mirando el reloj todo el tiempo. No fue un cambio radical, pero fue un gesto, uno que yo noté. Uno que me tocó. Esa tarde incluso nos tomamos una foto juntos en el jardín, la primera en años, yo con los nietos en el regazo y Álvaro abrazándome por detrás. No sé si fue espontáneo o por culpa, pero fue real. La miré después, en silencio, y me vi sonriendo. No era una sonrisa forzada, era una que llevaba mucho tiempo escondida. A partir de ese día, Álvaro comenzó a llamarme más seguido. A veces eran conversaciones cortas, otras veces se quedaba unos minutos más en casa, sin prisa. Me preguntaba cosas simples, pero importantes. Si había dormido bien, si había comido, si necesitaba algo del mercado. Y no lo hacía con tono de favor, sino como quien se interesa de verdad. Empecé a notar que me miraba diferente, ya no como una carga o una responsabilidad, sino como su madre, como esa mujer que había estado siempre sin pedir nada a cambio. Las visitas también se volvieron más frecuentes, incluso sin los niños. A veces venía solo, se sentaba conmigo en el patio y hablábamos de cualquier cosa, y aunque nunca mencionó directamente aquella conversación dura que tuvimos, yo sabía que seguía presente en su cabeza. Un día, mientras regábamos las plantas, me dijo en voz baja: perdón por no haber estado antes, mamá. No lo miré de inmediato, solo asentí. No necesitaba explicaciones. A veces, un perdón sincero vale más que 1000 justificaciones. Le respondí: no te estoy pidiendo que me devuelvas los años, Álvaro. Solo quiero vivir lo que me queda, sabiendo que no estoy sola. Él apretó mi mano y me besó la frente. Fue un momento breve, pero cargado de verdad. Después de tanto silencio, esos gestos eran bálsamos. No curaban todo, pero aliviaban. Sentía que estaba recuperando no solo a mi hijo, sino también una parte de mí misma, que había quedado apagada por tanto tiempo. Pasaron las semanas, y aunque no todo fue perfecto, sí fue diferente. ¿Álvaro? Ya. Pues sí. No evitaba los temas difíciles. Hablábamos con más honestidad. Me pedía opiniones. Me incluía en decisiones pequeñas del día a día, como si mi palabra aún contara. Y eso, a mi edad, significa mucho. Ya no tenía miedo de que cualquier caída terminara en un encierro en una residencia. Él había entendido que no se trataba de negar la vejez, sino de acompañarla con dignidad. Valeria, la cuidadora, se volvió parte de la rutina. Una mujer amable, paciente, que me trataba con respeto, no con lástima. Con ella también empecé a compartir pequeños momentos en un café, una charla, una receta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía acompañada sin sentirme vigilada. Una tarde, mientras Valeria me ayudaba a ordenar el armario del cuarto, encontré una caja con cartas y dibujos de Álvaro cuando era pequeño. Me senté en la cama con aquella caja en el regazo, y de pronto me invadió una mezcla de ternura y nostalgia. Había una cartita que decía: mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa gigante para que no trabajes más. Sonreí con tristeza, no por el contenido, sino porque aquella promesa infantil, aunque ingenua, tenía más amor que muchas de sus actitudes recientes.
Me di cuenta de que el amor no desaparece, pero a veces se duerme. Y también entendí que no todo es culpa de ellos. A veces, nosotros, los mayores, callamos tanto que dejamos que los demás piensen que no necesitamos nada, como si ser fuerte toda la vida fuera una condena. Esa noche, me senté en el comedor con una libreta y escribí una carta, no para Álvaro, sino para mí misma, para recordarme que mi historia tenía valor, que mi voz importaba, que mis decisiones también contaban. Escribí sobre todo lo que había vivido, lo que había renunciado, lo que había ganado, sin que nadie lo notara. Fue como sacarme un peso del pecho. Al terminar, encendí una vela y agradecí en silencio, no por lo que me faltó, sino por lo que todavía tenía. Esa fue la primera noche, en años, que dormí sin ese nudo en el estómago. Empezaba a hacer las paces con una parte de mí que había olvidado por dedicarme tanto a los demás. Y entendí que también tenía derecho a ser cuidada, no como un favor, sino como un acto de justicia emocional. Al día siguiente, decidí ordenar la casa con una energía que hacía tiempo no sentía. Guardé lo que ya no me representaba, regalé ropa, lavé las cortinas, cambié los muebles del lugar. No sé, era como si necesitara abrir espacio dentro y fuera de mí. Cuando Álvaro llegó por la tarde, se sorprendió al ver la casa tan distinta. ¿Qué pasó aquí?, preguntó sonriendo. Pasó que estoy viva, le dije. Nos reímos los dos, pero en esa risa había algo más profundo, como si por fin me viera, no solo como su madre, sino como una mujer que todavía tiene ganas, ideas, voluntad. Le preparé café, sacamos unas galletas y conversamos como hacía años no lo hacíamos. No sobre problemas, ni sobre el pasado. Hablamos del presente, de los nietos, de las plantas, de la vida. Ese día le dije algo que me había guardado durante mucho tiempo. Yo no necesito ser la prioridad, dijo. Solo quiero seguir siendo parte. Me miró con los ojos brillosos y asintió sin hablar. Yo sabía que me entendía, porque cuando una madre habla desde el alma, el hijo lo siente. No importa la edad que tenga. Álvaro había cambiado. No se volvió perfecto, pero empezó a reparar. Y eso, para mí, ya era suficiente. Desde entonces, no hay semana que no aparezca, aunque sea para un ratito. A veces, solo viene a tomar mate. Conmigo, en el patio. A veces, llega con los niños. Otras veces viene solo. Pero ya no lo hace por compromiso. Se nota, y yo aprendí también a pedir, a decir cuando necesito algo, a no esconder mis dolores ni mis miedos, porque eso también es parte de envejecer con dignidad, a tener el valor de seguir siendo uno mismo, sin vergüenza. Recuerdo un domingo en particular que me marcó. Habían venido todos a comer. Los niños corrían por el jardín, Daniela ayudaba en la cocina y Álvaro estaba arreglando una lámpara del pasillo que hacía semanas no funcionaba. Todo parecía normal. Pero yo sentía algo diferente en el aire. No había tensión, no había prisa, no había esa sensación de estar siendo observada, como si en cualquier momento fuese a caer o decir algo fuera de lugar. Me sentí parte otra vez. Me sentí útil, querida, escuchada. Preparé mi guiso de lentejas, el mismo que Álvaro adoraba cuando era niño, y lo serví con una sonrisa. Nadie lo dijo, pero todos comieron 2 veces. Ese día, al despedirse, mi nieta más pequeña me abrazó fuerte y me dijo: Anabuela, te quiero hasta el cielo. Me costó contener las lágrimas. Después de ese almuerzo, Daniela me escribió un mensaje corto, pero significativo: gracias por hoy. Me hizo bien verte sonreír así. Nunca antes me había dicho algo tan directo. Siempre fue amable, sí, pero distante. Sentí que ella también había empezado a mirarme distinto. Tal vez vio en mí algo más que la madre de su esposo. Tal vez empezó a entender que ser abuela también es un rol lleno de valor. Con el tiempo, incluso comenzó a traerme plantas nuevas para el jardín, a mostrarme fotos de los niños en el colegio, a contarme pequeñas cosas de su día. No era que nos habíamos vuelto íntimas de repente, pero sí habíamos roto una barrera invisible que nos separaba, y eso era un regalo que no esperaba. También empecé a salir más de casa. Valeria me acompañaba al centro, a caminar por el parque, a hacer compras. Redescubrí mi barrio, las esquinas que antes recorría solo por necesidad. Saludaba a vecinos que hacía años no veía. Volví a la biblioteca municipal, donde me anoté en un taller de lectura para mayores. Me sentía otra vez en movimiento, como si mi historia no hubiese terminado, porque no había terminado.
Eso lo entendí con fuerza. A veces, lo que necesitamos no es que nos devuelvan todo lo que dimos, sino que nos reconozcan como parte viva del presente. Y yo, por fin, lo era. No solo la abuela que cocina ni la madre que crió, Anne era Lucía. Y eso también tenía que recordármelo todos los días. Una tarde, mientras barría el patio, pensé en mi madre, en cómo ella envejeció en silencio, sin reclamar, sin exigir, como si vivir más tiempo fuera ya un favor. Y me prometí que no haría lo mismo, que si un día llegaba el momento de necesitar ayuda constante, lo pediría sin culpa, que no dejaría que la edad me hiciera sentir menos, porque había llegado hasta aquí con heridas, sí, pero también con dignidad. Y esa dignidad no era negociable. Envejecer no es desaparecer. No es volverse invisible, es simplemente vivir desde otro lugar, uno más pausado, más reflexivo, pero igual de humano, y yo estaba aprendiendo a habitar ese lugar sin miedo, sin vergüenza, con el corazón dispuesto a seguir latiendo con fuerza. Un día, Álvaro me pidió que me quedara un fin de semana en su casa. Anne sorprendió, no por la invitación en sí, sino por la forma en que la hizo. No fue un por si te pasa algo ni un para que los niños te vean, fue un ¿te gustaría venir a Nesa? Diferencia lo cambia todo. Sentí que me estaba invitando como parte de la familia, no como un paquete que hay que mover. Preparé una pequeña valija con lo justo, una muda de ropa, mis medicamentos y un libro. Al llegar, mis nietos corrieron a abrazarme. Me habían preparado una cama con sábanas nuevas, una nota en la mesita de noche que decía «Te queremos, abuela», y una manta de lana que Daniela me había tejido. Me sentí querida de una forma sencilla, sin adornos, pero sincera. Durante ese fin de semana vi a mi hijo en un rol distinto, más paciente, más presente. Cambiaba pañales, cocinaba, leía cuentos a los niños antes de dormir. Me emocionó verlo así, no porque dudara de su capacidad, sino porque comprendí que también él estaba aprendiendo. Después de que los niños se durmieron, nos sentamos en la cocina con una taza de té atá, hablamos largo, de cosas viejas y nuevas. Me escuchó sin interrumpir, como no lo hacía desde que era adolescente. Le dije que estaba bien, que no me sentía sola, pero que había aprendido a decirlo si eso cambiaba. Él me tomó la mano y me dijo que estaba orgulloso de mí, y yo sentí que por fin, después de tantos años, ese orgullo era mutuo, que nos habíamos reencontrado en una versión más real de nosotros. Al volver a casa, me sentí distinta, como si ese fin de semana hubiera cerrado un ciclo de silencios y hubiera abierto uno nuevo, más ligero, más honesto. Ya no tenía miedo de que una caída cambiara mi vida. Sabía que sí, eso pasaba. No me mandarían lejos para olvidarme. Habríamos encontrado una forma de resolverlo juntos, porque eso es lo que hace una familia. Y si bien no todo era perfecto, ni todos los días eran iguales, había algo que ya no faltaba: respeto. Ese respeto que tanto había costado recuperar y que ahora protegía como un tesoro. Desde ese momento, cada gesto tenía otro peso. Una llamada, una visita, una risa compartida. Nada era lo mínimo, todo era parte de una reconstrucción silenciosa y firme. Empecé a escribir más seguido en un cuaderno, no como diario íntimo, sino como una forma de dejar constancia de lo que había vivido. No quería que mi historia se perdiera, porque no era solo mía, era la historia de muchas mujeres como yo, que criaron solas, que se rompieron la espalda trabajando, que envejecieron en silencio esperando un poco de ternura. En ese cuaderno escribí lo bueno y lo malo, las ausencias, las heridas, pero también los reencuentros, los abrazos, las nuevas oportunidades. Y si un día alguien lo encuentra, o si alguna nieta lo lee cuando yo ya no esté, quiero que sepa que esta mujer no fue solo madre o abuela, que también fue persona, que también tuvo miedo, sueños, y que luchó por no ser olvidada en su propia casa. Una tarde, mientras regaba las plantas, me crucé con una vecina nueva que acababa de mudarse al edificio de al lado. Era joven, amable, y me contó que su madre vivía en otra ciudad. Hablamos un rato, y cuando le conté que tenía un hijo y nietos, me dijo:
Qué suerte tienen de tenerte cerca. Esa frase me quedó resonando, porque por mucho tiempo sentí que mi presencia era más tolerada que valorada. Y sin embargo, ahí estaba yo, viva, lúcida, con un corazón que aún sabía amar. Esa conversación me hizo entender que el amor no siempre se expresa con palabras. A veces, hay que leerlo en los actos, en los pequeños gestos, en los silencios que ya no duelen, porque lo que duele no es que no nos digan que nos aman, lo que duele es sentir que ya no importamos. Recibí una llamada de mi hermana Mayo R esa semana. Hacía meses que no hablábamos. Me dijo que había soñado conmigo y que quería saber cómo estaba. Le conté un poco todo lo que había pasado. Se quedó en silencio y después me dijo: Lucía, tú siempre fuiste fuerte, pero no tienes por qué seguir demostrándolo todo el tiempo, y tenía razón. Ser fuerte se había vuelto una especie de uniforme que me ponía cada mañana, pero estaba aprendiendo a dejarlo descansar, a decir: hoy necesito ayuda sin sentir vergüenza, a pedir un abrazo sin sentirme débil, porque aceptar que una necesita algo no te quita dignidad, te la devuelve. Y eso, aunque me costara admitirlo, era parte de lo que Álvaro me estaba enseñando ahora a recibir. Después de tanto dar, una mañana de sábado, Valeria llegó más temprano de lo habitual. Traía medialunas y un termo con café. Nos sentamos en el patio, el sol estaba tibio, y hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su hija adolescente, sobre sus sueños de abrir un pequeño negocio, sobre su madre que vivía en el sur. Yo la escuchaba con atención, agradecida por esa confianza, y me di cuenta de que, en esa relación, también había encontrado algo valioso en compañía sin obligación, presencia sin prisa. Con Valeria no tenía que fingir estar bien ni fuerte. Podía ser yo, con mis dolores y mis ganas, sin tener que explicar cada emoción. A veces, lo que más cura no es un tratamiento médico, sino una conversación honesta bajo el sol. Esa tarde, mientras miraba a mis nietos jugar desde la ventana, me pregunté cuántas abuelas estarían pasando por lo mismo, cuántas habrían entregado la vida entera a sus hijos para luego terminar en una esquina emocional de la familia, y pensé que ojalá pudieran encontrar su voz, su lugar, su espacio para volver a ser vistas, porque cuando una mujer Mayo R es escuchada, todo cambia. La casa se llena de historia, los niños aprenden ternura, y los hijos se reconectan con sus raíces. Yo no quería grandes homenajes ni palabras rimbombantes. Solo quería que mi existencia siguiera teniendo valor, que mis pasos, aunque más lentos, siguieran dejando huella. Y al parecer, poco a poco, lo estaba logrando. Poco tiempo después, Álvaro me propuso algo inesperado, aunque escribiéramos juntos nuestras recetas familiares para regalarlas a los niños cuando fueran mayores. Me emocioné, no por el cuaderno en sí, sino por la intención. Era su forma de decirme que mi historia valía, que mi memoria importaba. Pasamos varias tardes cocinando juntos. Yo preparaba las empanadas y él anotaba los pasos, haciendo preguntas, riendo con anécdotas que yo creía olvidadas. Me sentí viva de una forma que hacía años no sentía. No era solo una madre dictando ingredientes, era una mujer compartiendo legado, transmitiendo cultura, dejando una parte de sí en cada palabra. Y cuando los niños se sumaban, batiendo huevos o pelando papas, todo cobraba aún más sentido. Estaba sembrando otra vez. Una de esas tardes, Álvaro me miró y dijo: no sé cómo hiciste todo sola, mamá. Le respondí sin pensar en con amor. Solo con amor, Ann. Y es que no hubo otra fórmula, ni mágica, ni fácil. Solo entrega, todos los días, todos los años, y aunque no lo dije en voz alta, sentí que finalmente lo entendía, que por fin podía ver más allá de la mujer Mayo R que camina lento y repite historias. Podía ver a la joven que soñaba, a la madre que sacrificó, a la abuela que aún guarda ternura en cada gesto. Esa validación no cambia el pasado, pero reconcilia a no borra el dolor, pero lo resignifica. Y para una mujer como yo, eso es suficiente para seguir adelante con la cabeza erguida y el alma en calma. Una mañana de otoño, Daniela vino sola con los niños. Álvaro estaba de viaje. Preparé chocolate caliente y pan casero. Mientras los niños jugaban, ella se sentó conmigo y hablamos largo. Me contó que al principio le costaba verme como parte de la familia, porque venía de una historia distinta, más fría, más distante, que no entendía del
todo lo que significaba ese lazo maternal tan profundo que yo tenía con Álvaro, pero que ahora, después de todo, lo comprendía. Me pidió disculpas, sin solemnidad, solo con sinceridad, y me dijo que quería que los niños me tuvieran cerca siempre. Fue una conversación que no esperaba, pero que me sanó porque a veces no necesitamos tener razón, solo ser vistas. Y ese día me sentí verdaderamente vista. A partir de ese momento, nuestra relación también cambió. Daniela comenzó a incluirme más, a preguntarme cosas, a confiarme decisiones pequeñas sobre los niños. Me sentía útil otra vez. No como una niñera improvisada, sino como alguien con experiencia que podía aportar. Empezamos a compartir momentos más allá de los encuentros familiares, a una ida al mercado, una visita al médico, una caminata corta con los niños. Me di cuenta de que, para sanar vínculos, muchas veces basta con un paso honesto. No hacía falta reconstruir todo de golpe. Solo estar ahí, con presencia genuina, y eso fue lo que hicimos. Paso a paso, con silencios, con errores, pero también con respeto. Y en esa reconstrucción, yo también florecí. El día que cumplí 72 años fue distinto a todos los anteriores, no por los regalos ni por la torta, sino porque sentí que no estaba sola, que no era un compromiso en la agenda de nadie. Vinieron todos, Álvaro, Daniela, los niños, incluso Valeria pasó a saludar. Me cantaron el cumpleaños. Me abrazaron sin apuro. Daniela me regaló un chal que ella misma tejió, y los niños me hicieron un dibujo donde aparecíamos todos tomados de la mano en el jardín. Lo tengo enmarcado en la sala, porque esa imagen representa lo que siempre soñé, a no ser centro, pero sí parte, no ser homenajeada, pero sí reconocida, y mientras apagaba las velas, pedí un deseo que no dije en voz alta a Anne, que nunca más volviera a sentirme invisible. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama y pensé en todo lo que había cambiado. No fue de un día para el otro. No fue fácil. Pero había pasado. Y eso ya era una victoria. Recordé aquella tarde en que Álvaro me llamó carga, y pensé en cuánto habíamos crecido desde entonces. No solo él, Anne también yo, porque aprendí a hablar, a exigir, a poner límites, sin dejar de amar, a recordar que ser madre no implica borrarse, que ser abuela no es desaparecer en un rincón, que envejecer no es un castigo, sino una etapa más, y que si se vive con respeto, puede ser también una etapa hermosa. Me acosté con el alma en paz, y con la certeza de que aún tenía mucho por compartir. Con el tiempo, otras mujeres del barrio empezaron a acercarse más. Algunas me contaban que sus hijos también se habían alejado, otras que vivían con miedo a decir que necesitaban ayuda. Empezamos a reunirnos los martes para tomar café, hablar, reírnos. Se volvió una especie de ritual, un espacio donde podíamos ser nosotras sin disfraz, donde nadie nos pedía que fuéramos eternamente fuertes, donde podíamos llorar sin vergüenza y reír sin culpa. En esas charlas descubrí que muchas de nosotras habíamos vivido vidas muy parecidas, llenas de entrega silenciosa, y entendí que mi historia no era única, pero sí valiosa, y que compartirla era, también, una forma de resistir al olvido. Una de esas mujeres, Carmen, me dijo un día: Lucía, deberías escribir un libro. Me reí, y no me siento escritora, pero sí entendí lo que quería decir, que mis palabras tenían peso, que mi voz importaba. Así que seguí con mis cuadernos, y, de a poco, fui armando relatos, no para publicarlos, sino para dejar huella, para que, cuando ya no esté, alguien sepa que esta mujer vivió con intensidad, que amó, que sufrió, que perdonó, que envejeció con dignidad, porque eso es lo que más me importa, ahora no como me ven los demás, sino como me veo yo. Y hoy, cuando me miro al espejo, veo una mujer que no se dejó apagar. Un domingo por la tarde, Álvaro me trajo una sorpresa. Me mostró una foto que había enmarcado y puesto en su oficina. Era una imagen nuestra, tomada en el jardín, con él abrazándome por detrás. Me dijo que cuando tiene días difíciles, la mira, que le recuerda quién es, que le recuerda de dónde viene. No supe qué decir, me emocioné, porque una siempre piensa que los hijos no ven todo lo que hicimos, aunque lo olvidan, pero a veces lo recuerdan en silencio, y cuando lo dicen, así, de manera simple, sin adornos,
el alma se acomoda, le di un beso en la mejilla, y le dije, gracias por seguir viéndome, hijo. Y en ese momento, supe que algo profundo se había sanado entre nosotros. A veces me despierto en medio de la noche y me quedo unos minutos mirando el techo, no con angustia, sino con reflexión. Repaso los momentos más difíciles, las palabras que me dolieron, los silencios que pesaron, pero también me detengo en lo que cambió, en los abrazos nuevos, en las visitas sin excusa, en las conversaciones que antes no existían, porque la vida no siempre te da todo de golpe, a veces te lo devuelve en cuotas pequeñas. Y hay que aprender a celebrarlas, a reconocer que no todo es perfecto, pero que lo importante es que haya voluntad. Y en mi casa, en mi familia, hoy hay eso en voluntad, de entendernos, de cuidarnos, de no repetir errores. Y eso ya es mucho más de lo que tuve durante años. Valeria sigue viniendo, se ha vuelto parte de mi rutina, pero también de mi círculo íntimo. Nos entendemos sin hablar demasiado. A veces cocinamos juntas, otras veces simplemente nos sentamos a tomar mate y mirar cómo cae la tarde. En su presencia hay algo sereno, algo que me recuerda que no estoy sola. Mis nietos también vienen más seguido. A veces me ayudan con el jardín. Otras veces jugamos a las cartas, me enseñan cosas del celular, me muestran videos, se ríen conmigo, y yo, por dentro, siento que algo se reconcilió en el tiempo, como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad de ser parte, no como un favor, sino como un derecho que siempre me perteneció. Últimamente, cuando alguien me pregunta cómo estoy, respondo con una frase simple: estoy en paz. Y no lo digo por costumbre. Lo digo con verdad, porque por fin siento que mi existencia volvió a tener lugar, que no soy un estorbo, que no me están sosteniendo por lástima, me están incluyendo por amor, que es como siempre debió ser. Y aunque sé que la vejez trae desafíos, también trae regalos. Uno de ellos es ver a los tuyos despertar, madurar, reparar, y eso no tiene precio, porque más allá de los dolores, de los olvidos y de las ausencias, lo que queda al final es el amor que conseguimos. Rescatar a Annie y yo, gracias a Dios, lo rescaté a tiempo. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo a una mujer mayor con arrugas profundas y movimientos más lentos. Veo a alguien que resistió, que sostuvo, que no se rindió. A alguien que aprendió a alzar la voz cuando era más fácil callar. A alguien que eligió vivir con dignidad, aun cuando otros quisieron decidir por ella. Y aunque no sé cuánto tiempo me quede en este mundo, sí sé cómo quiero vivir cada día que me resta siendo parte, siendo escuchada, siendo amada no por obligación, sino por memoria y gratitud, porque nadie que entrega tanto merece terminar sus días como si no hubiera existido. Mi casa sigue siendo la misma, con las paredes llenas de fotos y los estantes con recuerdos, pero ahora también está llena de vida, de risas, de visitas, de olores a comida compartida. A veces, los domingos parecen fiestas improvisadas, hay música, hay juegos, hay platos por lavar. Y eso es hermoso. No porque lo necesite, sino porque lo merezco. Porque construí esta familia con mis manos, con mis lágrimas, con mis renuncias. Y ver que, poco a poco, ese amor empieza a volver en gestos, en palabras, en silencios que acompañan, me da una tranquilidad que no se compra en ningún lugar. Hay días en que el miedo vuelve, claro que sí, el miedo a enfermar, a depender, a perder lo que tanto costó recuperar, pero aprendí a no dejar que ese miedo me paralice. Lo miro de frente, le hablo bajito y sigo adelante, porque tengo motivos, porque tengo gente, porque me tengo a mí, y eso, a esta edad, es lo más importante. Aprendí que no se trata de no caer nunca, sino de tener con quién levantarse. Y después de todo lo vivido, puedo decir con la voz firme y el corazón sereno: no estoy sola. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por escuchar mi historia. No porque sea única, sino porque representa a muchas mujeres que, como yo, entregaron todo y solo quieren ser recordadas con cariño, no con pena, que quieren seguir siendo parte del corazón de su familia, no una sombra en la esquina del comedor. Y si tú eres hija, hijo, nieta o nieto, escucha a los tuyos mientras están. Mírales con amor antes de que sea tarde, porque lo único que realmente queda cuando todo termina es cómo hiciste sentir a quienes te amaron de verdad.